buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la candidata vicepresidencial por el Movimiento Alianza Democrática Nacional ADN, lista 7, María José Pinto, compañera de fórmula del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, para las elecciones presidenciales, primera vuelta, domingo 9 de febrero, y en abril será, si hay necesidad, la segunda vuelta presidencial. Partamos de un hecho, de los temas que se están debatiendo. ¿Cómo le ve al país en las condiciones de este proceso electoral? Porque no es difícil identificar, como hemos calificado aquí, esos dos países que maneja la clase política. El uno, el que envía mensajes sin responder a los cómo van a solucionar acuciantes problemas que no son fáciles. Y segundo, temas de interés y de prioridad que no vemos en la campaña electoral. ¿Cómo ve el desarrollo de esta campaña electoral antes de ir a los temas de propuestas? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí. Siempre es un placer estar en este medio. ¿Y cómo le veo? Polarizado. Está muy polarizado el país y eso es lo que tenemos que acabar. Esa polarización, Miguel, se tiene que acabar ya. Tenemos que trabajar juntos hacia ese país que nos merecemos y que queremos. Un país sobre todo de justicia y un país de igualdad. Y a mí justamente esas polarizaciones son las que me preocupan, porque tenemos que dejar de ser los buenos y los malos, los de la empresa privada, los del sector público, los chiquitos y los grandes. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Y los trabajos en conjunto dan excelentes resultados y lo hemos visto. Y hacia allá tenemos que ir. Lastimosamente, y esa es la realidad del registro histórico, hace 17 años aproximadamente nos pusieron a discutir hasta en las familias, a favor o en contra, sembrando el odio, la confrontación, no el debate de ideas. La diferencia es saludable en democracia y así debiera ser. Así es. Por ejemplo, te doy un ejemplo en temas de desnutrición crónica infantil. Hemos logrado trabajar y unirnos hacia una misma causa. ¿Quién es el sector? El Estado central, los gobiernos autónomos descentralizados, la empresa privada, la sociedad civil, todos luchando hacia ese mismo objetivo que es erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Y así tenemos que hacerlo en todo. Tenemos que erradicar muchísimas cosas en el Ecuador. El embarazo adolescente, tenemos que dotar de más agua segura a la población y hacia allá tenemos que trabajar en conjunto. De lo contrario, no lo vamos a lograr. ¿Y por qué no puede haber esa unidad en temas muy puntuales? Por ejemplo, ¿quién puede oponerse a las acciones de un Estado en su conjunto para enfrentar la inseguridad, la violencia que afecta a todos los ecuatorianos en medio del conflicto armado interno? ¿Por qué no es posible conseguir la unidad? ¿Hay un juego de intereses por llegar al poder? Lo vimos en la Asamblea. Lo vimos en esta asamblea, en este año de trabajo, lo hemos visto. Una de las, te doy un ejemplo también en la parte social, se está tratando el COPINA dentro de la asamblea y no logramos ponernos de acuerdo como Ecuador cómo queremos defender los derechos de los niños. Una cosa tan simple como defender. Yo entiendo que políticamente quizás no es simple, quizás no estamos en el mejor momento, porque uno de los temas que se discute mucho es el tema de seguridad y cómo tratar a los niños dentro del sistema judicial, pero yo sí creo y yo estoy segura que podemos hacerlo porque lo hemos hecho, Miguel. Nosotros logramos desde la Secretaría Técnica, que tengo que decir que es la más bonita que tiene el país, de desnutrición crónica infantil, logramos trabajar con gobiernos autónomos descentralizados que no tenían la misma línea del gobierno. Entonces sí hay cómo, sí lo logramos, pero tenemos que tener justamente esa voluntad política para hacerlo, y eso es lo que estamos buscando, esa voluntad política para solventar temas de nuevo, desnutrición crónica infantil, agua segura, salud mental, embarazo adolescente, justamente
reconstruir ese tejido social que tanto necesitamos en el Ecuador. A propósito de estos temas fundamentales como enfrentar la desnutrición crónica infantil, usted que estuvo vinculada a este trabajo cuando fue parte del gobierno, ¿cómo ve usted el panorama de las funciones? Eso dice la Constitución. Usted hará lo que le disponga el presidente de la República. ¿Qué funciones cumplirá? Con una mala experiencia que el país ha vivido, más allá de nombres y apellidos, lo que ha protagonizado la vicepresidenta de la República en estas condiciones de confrontar con quien fue compañero de fórmula. A ver, la discusión que hemos tenido con el presidente siempre ha sido muy abierta y muy de pares. Sin embargo, lo que discutimos con el presidente de lo que yo llegaría a hacer en funciones es erradicar la desnutrición crónica infantil. Es un ladrón silencioso que tiene este país justamente para tener más seguridad, ser un país más productivo. Tenemos que erradicar la desnutrición crónica infantil. Entonces, y quizás mucha gente no se mete en el tema porque no da muchos réditos, no da votos, no es político, porque lo que hagamos hoy se va a ver recién reflejado en 15, 20 años. Entonces, los que no somos políticos como yo, lo que queremos es un beneficio a futuro para el Ecuador. Claro, no es una obra física que se enseña con la inauguración. No puedes estar ahí, puedes tener las cifras son medibles. Sabemos que hay niños que salen de la desnutrición crónica infantil. Logramos sacar en tan solo 10 meses a 6,000 niños de desnutrición crónica infantil. Tenemos 6,000 niños salvados. Pero en realidad lo que vamos a ver, ese país con más empleo, más productivo, con mayor seguridad, es recién a futuro. Pero justamente la reconstrucción de ese tejido social lo tenemos que hacer ya. ¿Va a ser notorio a corto plazo? No, pero por eso tenemos que trabajarlo. Y bueno, también alrededor de desnutrición crónica infantil hay muchas cosas, porque lo que se trata de hacer es prevenir, no curar la enfermedad. Y eso tenemos que estar clarísimos los ecuatorianos, en los que no podemos seguir curando la enfermedad cuando el país está enfermo. Tenemos que atacar las causas. Y hay causas muy importantes como salud mental. No podemos tener un país de bienestar si nuestros jóvenes no tienen salud mental. Embarazo adolescente. Tenemos unas cifras terroríficas de embarazo adolescente, y el problema con el embarazo adolescente es que no solo perdemos a las mamás, también estamos perdiendo a los niños. El embarazo adolescente y la desnutrición crónica infantil están relacionadas, son muy de la mano. Y hay una cifra que a mí siempre se me va a quedar. Las niñas que tuvieron hijos antes de los 18 años están condenadas a ganar 23% menos en su vida adulta que las otras mujeres. ¿Qué? Por temas de falta de educación, no pueden cuidar, no pueden dejar para que cuiden a sus hijos. Entonces, es un círculo que les deja en condiciones más pobres que las otras mujeres. Entonces, tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar por el beneficio de estas niñas, pero por el beneficio del Ecuador. Al Ecuador le cuesta más de 230 millones anuales los temas de embarazo adolescente. Por temas de productividad, de salud, de falta de productividad. Pero es un costo grande para el Ecuador. Y luego el tema del agua, Miguel. O sea, no podemos seguir siendo un país en el que no toda la población tenga agua segura. Comunidades de la sierra tienen todavía agua entubada, contaminada con E. coli. ¿Cómo podemos lograr erradicar la desnutrición crónica infantil, tener pueblos, ciudades, barrios más prósperos si ni siquiera tienen agua?
si bien esa competencia es de los gobiernos autónomos descentralizados, también es competencia del Ministerio de Ambiente, también es competencia del MTOP. Tenemos un montón de proyectos público-privados que queremos hacerlos, pero necesitamos la asamblea porque necesitamos cambiar ciertas leyes para poder justamente trabajar de la mano hacia que la población tenga más agua segura. Ahora, a propósito de estos temas, hay poblaciones que tienen al final agua entubada, pero hay poblaciones que no les llega el agua. Una de esas es Durán, por ejemplo. Claro, Durán, en Esmeraldas, 40 años y seguimos lo mismo, a pesar de los recursos que ha puesto el Estado central, a pesar de contar con las fuentes hídricas, a pesar de contar con la tubería, pero esto ya es parte de una mala gestión administrativa en lo local. Así es. Pero podemos trabajar de la mano. Yo te digo, muchas veces lo que vimos desde la Secretaría es que hay 222 alcaldías en este país, gobiernos autónomos descentralizados. La competencia del agua está en los gobiernos autónomos descentralizados. Ahorita no voy a hablar de alcaldías como Quito, Guayaquil, Cuenca. No, estoy hablando de alcaldías más pequeñas que no logran, que no tienen la capacidad para generar los proyectos de inversión en agua. Entonces, qué mejor que alguien que además sabe en dónde priorizar, ayude y de la mano consigamos justamente invertir en estos proyectos tan importantes para la población. Entonces, no necesariamente tienes que invertir directamente en agua, puedes de la mano estar con los gobiernos autónomos descentralizados, pero hay cómo hacerlo. De nuevo, la voluntad política es lo que se necesita. Hay muchas formas de invertir en agua y eso es parte de lo que vamos a trabajar estando en la vicepresidencia. Ahora, con la niñez y la adolescencia, no solo el embarazo adolescente, que por cierto es lamentable para una niña, además del tema económico que citaba María José Pinto, es el tema social, el tema de la infancia. Se acabó la infancia con un embarazo adolescente, se acabó la adolescencia. Hay que pensar de otra manera con una criatura. Pero no solo el embarazo adolescente, ¿qué hacer en este ámbito con los niños que muchos de ellos penosamente han entrado al sicariato? ¿Cómo enfrentar ese gran problema, en parte que deviene de la pobreza y la miseria en el país? A ver, cuando nosotros nos dábamos, yo en realidad me daba la vuelta por los diferentes provincias y veía las estadísticas y comparaba con las visitas casa a casa, qué es lo que me decían, qué es lo que uno ve cuando, por ejemplo, cuando visitas Durán o cuando visitas el norte de Manabí. Y le pedí a la parte técnica de la Secretaría que me haga un modelo en el que superpongan el mapa de desnutrición crónica infantil y el mapa de violencia de los territorios más violentos. Y Miguel, lo que nos encontramos es que mientras tenías más violencia, tenías más desnutrición crónica infantil. Entonces, de nuevo, es importantísimo empezar a trabajar en las causas. Y una de esas es la desnutrición crónica infantil. Es el embarazo adolescente. Es la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Entonces, empecemos a trabajar desde el sector social para tener un país más seguro. No podemos únicamente pensar en resolver el problema, sí. Tenemos que trabajar con la policía, sí. Tenemos que trabajar con los militares. Pero lo más importante es empezar a trabajar en la población, unidos como sector social y unidos como país. Claro, con un compromiso de la población, porque resulta difícil también cuando el país ha vivido durante los últimos tiempos, no solo en este gobierno, los estados de excepción permanentes, que aunque tienen su limitación de 60 días y 30 días más de extensión, ha vivido porque no hay control de los territorios. Han tratado estos grupos delincuenciales, grupos armados, de controlar territorios. Y ha habido que luchar desde el Estado para controlar esos territorios. Sí, pero controlan territorios también. A ver, entrar a Durán, yo no sé si tú has entrado a Durán. Entrar a Durán es triste. Está abandonado.
y lo han abandonado por muchísimos años. Y por eso la importancia cuando el presidente Noboa nos dijo, tienen que entrar a esos territorios. Y lo hemos hecho con acciones en conjunto, como gabinete social, porque así hay que hacer las cosas. No podemos seguir haciendo las cosas divididos, que el ministerio por aquí, que la empresa privada por acá. No. El trabajo tiene que ser articulado, unido entre la sociedad civil, la empresa privada, los diferentes ministerios del sector social, porque así se debe trabajar para ese país, para ese Ecuador que nos merecemos y que todos queremos. Todos queremos ese país mejor, con más justicia para mis hijos y para los del resto de los ecuatorianos. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan y se queden en el Ecuador. Eso es lo más importante. Claro, eso implica atacar profundamente las causas del problema y causas sociales, no solo el efecto que es, por ejemplo, esto de que haya niños que hayan ingresado al sicariato. Sobre todo los problemas estructurales. Hay que resolver los problemas estructurales porque estos niños, por ejemplo, ¿qué más podían hacer? Si es que había territorios en los que estaban abandonados, que no había un centro de salud. Ahora tenemos, donde no hay los centros de salud, ahora lo que hicimos fue priorizar esos territorios para llevar los servicios del Estado, para hacer brigadas sociales, porque puedes hacer brigadas médicas, pero hay muchos temas más que necesitamos hacer para tener, por ejemplo, para trabajar desde el Ministerio de Deporte en el Todos a la Cancha, para trabajar de cerca con el MIES en centros de desarrollo, centros familiares, como lo hicimos en la ferroviaria. Tenemos muchísimas acciones que podemos hacer, que hemos visto que están funcionando. Pero necesitamos más tiempo, necesitamos continuar. El Ecuador necesita esa estabilidad. Si en 10 meses o en un año, en 10 meses trabajé yo, pero vamos un poco más de un año como gobierno, hemos logrado cosas. Miguel, en 4 años podemos seguir trabajando hacia todos los ecuatorianos. Ahora, en el tema de atención en salud, que es fundamental, pero hay un modelo que debiera cambiar en el país. ¿Por qué no enfrentar algo que usted ya mencionó, la prevención? Si uno ataca la prevención, como es parte de ello la desnutrición crónica infantil, va a reducirse los ingentes recursos, que hay que ponerlos, por cierto, para la medicina curativa en lugar de la medicina preventiva, que ahorraría mucho eso. Y justamente el embarazo adolescente también es lo mismo, es prevenir que existan embarazos adolescentes. Y otra cifra interesante es que los niños, hay un estudio que los niños que tienen desnutrición crónica infantil en su vida adulta están muchísimo más propensos a tener hipertensión, a tener diferentes enfermedades. Entonces, hay que prevenir para justamente en un futuro el Ecuador no tenga que gastar recursos cuando pudimos haber prevenido situaciones hoy. El Ecuador gasta, es una cifra de la CEPAL, 3,000 millones anuales a causas de la desnutrición crónica infantil. Por temas curativos, por falta de productividad, porque los niños con desnutrición crónica infantil no crecen de forma adecuada, ni física ni intelectualmente. Entonces, por eso lo estamos perdiendo y por eso hablo mucha gente habla que los niños son el futuro del país. No, son el presente y tenemos que trabajar hoy por esos niños. No los podemos perder. 1 de cada 5 niños, estamos perdiendo en el Ecuador a 1 de cada 5 niños. Tenemos que despertarnos y empezar a trabajar a favor de eso. Porque con estas causas estructurales, con estos problemas estructurales que tenemos como embarazo adolescente, salud mental, desnutrición crónica infantil, falta de agua, no vamos a poder tener el país del que estamos soñando. Usted citaba el trabajo realizado en la Secretaría para enfrentar la desnutrición crónica infantil, 6,000 niños salvados
puede sonar a muy poco, pero esto debiera ser parte de una política de Estado que incluso rebase gobiernos y que se mantenga permanentemente pensando, como lo hizo Perú hace un par de décadas, y los resultados fueron exitosos. Así es. Bueno, tengo que decirle a la ciudadanía que nos está escuchando que ya somos 3 gobiernos los que vamos trabajando hacia desnutrición crónica infantil, pero tenemos que trabajar así con otros proyectos, con otras estrategias, unidos como ministerios, como sector social, con la sociedad civil, con cada barrio y sobre todo una de las cosas, exacto, con los gobiernos autónomos descentralizados, pero sobre todo una cosa también es importante y yo creo que por esto es importante y ha funcionado en la estrategia. Somos un país pequeño, pero somos un país muy diverso. No podemos tener una política paraguas que no baje hacia el territorio, que no trabaje específicamente en la problemática de cada provincia, en la problemática de cada región. Nosotros hemos encontrado, tanto en salud mental, embarazo adolescente, nutrición crónica infantil, que cada provincia, cada circunscripción tiene su situación específica y así tenemos que trabajar, porque de lo contrario no podemos lograr. Por ejemplo, los problemas más grandes que tenemos en Manabí es agua y corresponsabilidad de las familias en desnutrición crónica infantil. En cambio, en provincias como Cotopaxi es lactancia materna y falta de ir a los controles de niño sano. Entonces, tenemos que trabajar en educomunicación o educación para el cambio de comportamiento específicamente en cada uno de las provincias. Pero Miguel, si es que uno no visita, uno como ministro, uno como presidente, vicepresidente, no visita los territorios, la gente, los niños, los adolescentes se convierten en un número y en una estadística. Tenemos que seguir recorriendo el país, seguir visitando casa a cada madre, a cada niño, para entender desde el territorio, desde cada barrio, qué está pasando. ¿Qué es lo que cada mujer quiere? De lo contrario, Miguel, nosotros no hubiéramos podido resolver muchísimas cosas. Te doy uno de los ejemplos que he dado en las últimas entrevistas, porque me preguntan por qué va casa a casa. Porque casa a casa descubres que la estadística, los números que tú tienes no reflejan la realidad de la población. Esta mamá teníamos muchas alertas, no les había llevado a los controles de niño sano a su bebé. Y no era porque no quería, no era falta de responsabilidad, era porque no podía. Tenía que coger 2 buses para llegar al centro de salud, tenía que dejar a sus 2 otros hijos encargados, y lo importante es justamente entender cómo resolver esos problemas. Y a partir de esa visita lo que hicimos fue generar brigadas de desnutrición crónica infantil para acercar los servicios a la población y dejar de juzgar desde los números, desde un Excel. Ahora, viendo estos problemas complejos, difíciles, partiendo de la desnutrición crónica infantil, usted decía que en sus recorridos ve un país muy polarizado. ¿Cómo acabar eso a fin de sumar y multiplicar esfuerzos y no buscar un andarivel político para denostar al contrario? Empezar a trabajar en conjunto. Empezar a pensar en el Ecuador, en todos esos niños que necesitan que trabajemos en conjunto para resolver todos los problemas. Para trabajar en conjunto, definitivamente, Miguel, cuenten conmigo. Soy una persona que le gusta trabajar, sobre todo resolver hacia la población y no con un interés personal. Mi interés personal es justamente que mis hijos vivan en ese país, en ese Ecuador maravilloso que todos sabemos que está ahí. Y si no trabajamos, y no me voy a cansar de decirlo, si no trabajamos todos los sectores en conjunto, no vamos a poder salir y no vamos a poder tener ese Ecuador que queremos para nuestros hijos. ¿Cuál debería ser el papel de la vicepresidenta más allá de las tareas que le encomiende el presidente por las malas experiencias que ha tenido la última?
con una vicepresidenta constitucional de la República, pero no acompañado. Incluso ella en discursos públicos ha pretendido echar abajo políticas anunciadas por su compañero de fórmula, lo cual no haría daño solo a un gobierno, sino al país. ¿Cuál debiera ser esa relación presidente-vicepresidente que permita que se beneficie con las obras del país? A ver, primero una relación de lealtad con el presidente, pero de lealtad con el Ecuador. Porque, Miguel, por el Ecuador hay cómo trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier rincón de este país, desde cualquier función que te pongan. Entonces, uno, lealtad con el Ecuador, y dos, de trabajo hacia los ecuatorianos, de trabajo por el país. Y yo quiero dejar claro que nosotros, el presidente y yo, ya hemos trabajado juntos. Las cifras y los resultados están. Tenemos resultados maravillosos desde la secretaría que yo trabajé ahí, y así vamos a seguir trabajando. El presidente es muy enfocado hacia resultados y bueno, yo también, porque venimos los dos del sector privado, y en el sector privado se trabaja así. Es un trabajo hacia resultados, eficiente y sobre todo honesto. Claro, lo difícil en el sector público es mover a un pesado ámbito burocrático, porque en la empresa privada uno espera resultados para ayer. Sí, pero sí hay cómo, Miguel, sí hay cómo. Yo he encontrado a maravillosos funcionarios públicos. He trabajado con personas maravillosas, con personas que están enfocadas hacia resultados, que quieren tener resultados más rápido. La cosa es encontrarse con esas personas y empezar a trabajar en conjunto hacia resolver esos problemas estructurales que tenemos como país. Es decir, país. hacer sinergia para atender los problemas estructurales del Ecuador. Sí, unión, articulación, trabajo hacia el país, trabajo hacia la gente y lealtad para poder seguir teniendo ese país, seguir construyendo ese país que necesitamos. Cuando usted ha repetido esta palabra lealtad, que es fundamental en la condición humana, le voy a plantear un escenario extremo a usted. Si usted tuviera divergencias fuertes, ya en el trabajo se llega a la vicepresidencia, divergencias insalvables, ¿usted haría oposición desde una vicepresidenta constitucional de la República o renunciaría al cargo? Jamás, Miguel. Yo creo que la oposición lo que hace es dañar al país. La oposición a quien le quiebra es al país, a quien le quiebra es a la sociedad. Y cuando uno quiere tanto al país, cuando uno sabe que el servicio por el país es un privilegio, lo último que quieres es dañar a la población, dañar al país, generar más problemas, y por eso renunciaría. Preferible eso antes que ser una cuña dentro de un gobierno, más aún cuando se llega en un binomio, compañeros de fórmula, en unas elecciones. Pero sobre todo lo que te digo, la lealtad es al país. No podemos seguir generando problemas para el país. Uno puede trabajar por el país desde donde quiera, y si quieres trabajar por el país, entonces ponte en la camiseta y acompáñanos a trabajar por el país, o trabaja desde otro lado. El otro día me preguntaron si es que no ganaría, ¿qué haría? Definitivamente seguir trabajando desde alguna otra posición hacia justamente erradicar la desnutrición crónica infantil. Hay que seguir trabajando hasta allá, pero hay que seguir trabajando siendo leal al país, a la gente, y sobre todo queriendo profundamente tener ese país con más justicia y más igualdad. Bien, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia a la candidata vicepresidencial por el Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, lista 7, compañera de fórmula del presidente en funciones, Daniel Noboa Asín, que va a la elección este 9 de febrero. Muchas gracias a María José. Muchas gracias por tenerme aquí, y lo que le quiero decirles es: acompáñennos en este nuevo reto que tenemos, a trabajar juntos, a sentarnos en la mesa, como decimos vulgarmente, a mojarnos del poncho, porque necesitamos trabajar ya por ese Ecuador con más justicia e igualdad.
7:45 minutos. Muchas gracias a María José Pinto, candidata vicepresidencial. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre los grandes desafíos en la relación del Ecuador con Estados Unidos, la posesión del presidente Trump el próximo domingo, con el doctor Felipe Rivadeneira, empresario. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.